¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos aquí este canal. Gus Walker les saluda dando la más atenta y cordial bienvenida para mostrarles un equipo radio despertador que por cierto ya habíamos presentado uno idéntico hace ya tiempo aquí en el canal. Se trata del modelo ICF-CS660 fabricado por Sony, el cual está en muy buena condición. En la parte posterior tiene ahí que verás un par de rejillas, nada que afecte su desempeño y pertenece a la línea de productos Dream Machine, el cual en lo particular este modelo para mí es uno de los que más me gustan, ya que como pueden ver tiene la función de cassette, tiene muy buena calidad de volumen, asimismo cuenta con megabass y tiene por ejemplo este detallito que está muy suave, es la marca de Sony en relieve, no es serigrafía, es resaltada la leyenda de Sony y además con un acabado plateado muy bonito, ¿ok? Entonces hay otro modelo que es muy parecido, ese sí tiene la leyenda de Sony solamente con pura serigrafía, no está resaltada ni pintada en plateado como en este modelo. ¿Ok? Les decía, las condiciones en general está muy bien. Anteriormente yo compartí aquí en el canal un video corto en el cual se miraba que el equipo no estaba reproduciendo absolutamente nada de cassettes y ahorita a este momento que están viendo ustedes el video ya ese problema ya quedó resuelto, ya está reproduciendo los cassettes de manera excelente, se le reemplazó bandas, se calibró velocidad y bueno, en este caso tuvimos la mala suerte de que salieron las bandas derretidas, pues se tuvo que limpiar con solvente también y pues bueno, ya cuando salen derretidas es más trabajo, más detalle, ¿ok? Pero al final pues está reproduciendo muy bien y eso es lo que le vamos a mostrar a ustedes aquí en este video, dejar bien asentado cómo es que funciona, qué es lo que hace y por supuesto la calidad de sonido que ofrece, ¿ok? Bueno, cuenta con banda de AM/FM, dos alarmas, en este caso las bautiza Sony como alarma A y alarma B. Cada una de ellas tiene dos modos de timbre, por así decirlo. El primero que sería chicharra electrónica o buzzer, zumbador, como quieran llamarlo. Y le sigue la clásica alarma despertar con una estación, la estación que ustedes hayan dejado, ya sea en FM, AM, etcétera, y al volumen que ustedes decidan. En el caso de la alarma letra A, tiene la adicional opción o subopción de poder elegir si quieres despertar con la radio o si quieres despertar con la reproducción de un cassette. ¿Okay? Más adelante les voy a decir en qué consiste o cómo puedes indicarle si quieres cassette o radio. ¿Okay? Todo esto es muy sencillo. Bueno, dejando a un lado que lo estético está muy bien, vamos a pasar a lo que es la sección de los controles en la parte superior. Vemos aquí los cuadrantes, la perilla de volumen, los controles de reproducción para el cassette y también de este otro bando lo que sería el botón de snooze para interrumpir cuando la alarma ya se disparó. Eso es para interrumpir la alarma. De este lado tenemos el interruptor de megabass, que sí es notable. Digo, no es así como que un gran bajo porque pues el equipo es relativamente pequeño, no es muy grande. Y aquí tenemos dos botones con los cuales vamos a operar la radio: apagado, encendido. El otro interruptor que está acá es para seleccionar lo que es la banda AM/FM, mientras que estos dos botones son dedicados para la alarma A y la alarma B. Cada uno tiene unos interruptores en la parte de abajo. Lo que les decía, por ejemplo, este está cargado a la derecha, que es el modo zumbador. Y este también tiene a la derecha el modo zumbador, pero en el caso de la alarma A, yo lo he movido a la izquierda,
que es alarma con lo que sería radio o casetera, ¿ok? Mientras que en la alarma B solamente te ofrece radio o zumbador, ¿ok? En esta otra sección tenemos los dos botones para avanzar o retroceder y un pequeño botón que dice clock, el cual si tú lo dejas presionado y mueves cualquiera de ellos, vas a mover el tiempo, ya sea avanzar o retroceder. Lo mismo va a suceder con el ajuste de las alarmas. Para poder ajustar a qué hora quieres que se dispare la alarma, no importa si es la A o la B o ambas, necesitas dejar presionado el botón, ya sea la A, por ejemplo, y cualquiera de ellos avanzar o retroceder. Ok, lo mismo con la B. Y por ejemplo, si quieres desactivar las alarmas que no estén pendientes para que no se vayan a disparar, lo que vas a hacer es dejar presionado el botón de A o B o ambos, ok, uno por uno. Primero sujetar el botón A y presionar el botón de off. Ya con ello se desactiva la alarma. Lo mismo para el B, dejar presionado el botón B y después el off, ok. Eso es para desactivar las alarmas. Entonces, por ejemplo, cuando uno enchufa el radio al tomacorriente, va a aparecer las 12 de la noche por default. Entonces, si uno presiona el botón de clock, mira, te lo vas a ver, el botón de clock, un espacio hacia adelante, ahí avancé, ok, un espacio para atrás, y ahí está, 12:12. 12:12 de la mañana. Ok, ahí vamos a ver en este costado está ese puntito indicando AM, antes meridiano, pasado meridiano, y en el otro bando vamos a ver también que está algo parecido, pero son dos cuadros indicando alarma A y alarma B. Entonces, por ejemplo, para saber a qué hora va a sonar cada alarma, vamos a dejar presionado, bueno, darle un toque al botón de la alarma A y aquí nos indica que a las 12 de la noche va a sonar la alarma A, ¿ok? De hecho, ahorita ya se pintó un puntito que dice que ya está habilitada, está activada la alarma A para que suene a las 12 de la noche. Entonces, hasta el próximo día sonaría tentativamente esa alarma, ¿ok? Si toco la alarma B, ahora se va a aparecer un segundo puntito indicando alineado con la letra B y este va a sonar también por default a las 12 de la noche, ¿ok? Entonces tenemos dos tipos de alarma, el primero que es la letra A con radio o cassette y el segundo letra B con zumbador, ¿ok? ¿Cómo va a saber el equipo si debe de activar el cassette o la radio? ¿Cómo lo va a saber? Muy fácil. Por ejemplo, para poder que suene la alarma con cassette, necesitas tener instalado un cassette al interior, un cassette al interior y dejar presionado el botón de play. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, a pesar de que la radio no está encendida, la mayoría de equipos de cassette o radiograbadoras así funcionan. Aunque no esté encendido el radio, tú presionas playback y la mayoría de las veces enciende, empieza a tocar el cassette. Muchas de ellas sí necesitas encender el equipo y después pulsar el playback. Pero en este modelo, por ejemplo, ahorita está presionado playback y no se escucha que gire, se mueva nada. ¿Por qué? Porque está la alarma A, está activa, ¿ok? Yo voy a dejar presionado letra A y con el otro dedo voy a presionar off y ahí está. Ahí ya se está escuchando un ruido que es el movimiento de las aspas y el puntito que estaba arriba ya no está, ¿ok? Ahí estamos viendo que las aspas se están moviendo y donde dice alarma A ya ha desaparecido el punto, ¿ok? Entonces este radio despertador por ejemplo nos sirve pues para dos, bueno,
Nos sirve como radio AM/FM, como despertador, y también nos va a servir como reproductor de cassettes. Entonces, para poder que reproduzca los cassettes, no debe estar activa ninguna alarma en el modo o en la alarma letra A. ¿Okay? Puedes tener una alarma activada en B y va a reproducir sin problemas. Aquí, por ejemplo, vamos a desactivar la alarma letra B. Presiono letra B, la dejo presionada sin soltar y con el otro dedo en off. Ahí está, no hay ninguna alarma activa. Entonces aquí pues ya está, no va a sonar a ningún momento, no se va a esperar ninguna alarma. ¿Ok? Entonces vamos a ajustar, por ejemplo la alarma. Vamos a dejar que la letra B siga con modo zumbador. La letra A va a seguir también con modo cassette o radio. Por ejemplo, ahorita, si el botón de playback no está pulsado, ¿ok? Si no está pulsado, suponiendo que hay una alarma activa en letra A, hay una alarma activada, pero el radio no está con el botón de playback hacia abajo. Entonces lo que va a pasar es que el equipo, perdón, va a activar la radio en vez del cassette, ¿ok? Porque no está el botón presionado, ¿ok? Así de sencillo, ¿ok? Entonces para poder que suene la casetera, tiene que haber una alarma activa en letra A y el botón de playback activo, ¿ok? Presionado. Bueno, vamos a entrar a lo que es la sintonización de bandas. Vamos a encender la radio. Ahí está. De hecho, este radio, miren, tiene cuenta regresiva también. A ver, ahí está. Si quieres que se autopague 90 minutos, 60 minutos, 45, 30, 15. Ahí está, mira. Y ahí ya desaparece. Entonces, una vez transcurrido ese tiempo, el radio por sí solo se va a autoapagar. Esa es la función de sleep, ¿ok? En el mismo botón de encendido, si tú dejas pulsación prolongada, va a aparecer el número. Bueno, aquí no era, era dos veces. Aquí es, ahí desaparece. Ahí está en on. Pico rápido otra vez. Son como que dos pulsaciones rápidas y ya empieza, mira. Ahí está, ¿ok? Entonces, eso es la función de el sleep. Vamos a escuchar cuadrantes y para ello voy a ir acá. No vamos a estar mucho en las estaciones por cuestiones de copyright. Déjame darle la vuelta mejor hasta acá. El tipo de antena que tiene este equipo, curiosamente aunque no parezca, es de tipo cable y vaya que sí es bien efectiva, ¿eh? Es muy efectiva esta antenita, es la original. Vamos a escuchar qué tantas estaciones logra captar. Estamos en FM. Rechazo, así como estar dependiendo constantemente de la validez. Por ejemplo, esa estación está en modo FM estéreo. Ya este LED rojo que se ve allá indica que tiene la señal, la calidad estéreo, ¿okay? Constantemente se les valide, se les reconoce. Migration. That's European Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson. De los programas que más te gustan. Tal vez. I want 42 now. So
hasta ahí. Ahí nos dimos cuenta cuántas estaciones son, bastantes estaciones que logró identificar en la banda FM. Y como les digo, vaya que la pura antenita de alambre, de cable, está muy pero muy buena, ¿ok? A diferencia de otros equipos que son digitales y mucho más modernos que este, la verdad no tienen la misma calidad de recepción que tiene este equipo. Vamos a cambiar ahora a AM. Acá atrás está la perilla de sintonización. Conozco muchos, pues demasiado. Plataforma hizo después mucho más arriba les 14 to 1 Cubs Radio Network with the called Cubs 23. La crisis de la adolescencia, incluso Estás escuchando. Ok, hasta ahí llegó. Hasta ahí llega lo que es el AM. Vamos a dejarlo en una estación para esfuerzo activar es un don. Lo están volviendo contra Dios, viviendo alejados de Dios, conviviendo sin casarse. Ahí está, ya lo apagamos. Y como pudieron ver también en AM logró identificar bastantes estaciones, aunque en FM me pareció que fue más la cantidad y la calidad sobre todo muy bien, ok. Bueno, entonces ahora vamos a configurar lo de las alarmas. La hora supuestamente ya está configurada, vamos a pensar que ya está configurado. Y ahora vamos a hacer, vamos a configurar la alarma. Ahorita, por ejemplo, 12:23, la voy a configurar que suene obviamente adelante de este tiempo, suponiendo que sean las 12:25, 26 aproximadamente, pero cuando pase por el 12:23 se va a disparar la alarma. Ok, y ahorita la voy a tener que callar con el snooze. Entonces vamos a presionar letra A, alarma A, y avanzamos. Ni siquiera entonces. Ahí está. Les dije que al pasar el 23, por el 23, se iba a disparar. Ahorita ya cayó en 28. Ok, vamos a dejar en 28, ahorita lo voy a cambiar. La alarma A ya está activa, ok. Vamos a activar una vez la alarma B. Y esta la vamos a dejar un poquito antes del 28, pues el 27, a ver. Ahí está. También como pasa por el 24, obviamente se dispara la alarma. Presionamos letra B. Vamos a tener que retroceder. Acá. Otra vez. Ahí está, 24, 26, a ver. Déjame ver aquí. 12:28, la alarma A. 12:26, 26, está bien. Este lo voy a poner a las 27. Entonces primero entraría la alarma B. Y después, a ver, esos son los 12:25, sí. Primero va a dispararse la alarma B. Y la alarma B tiene tipo zumbido. El que acaban de escuchar ahorita, ese beep, se va a disparar a las 12:26 de la noche, ¿ok? La alarma A va a ser a las 12:27, pero como no hay cassette al interior, se va a disparar solamente con la radio, ¿ok? Entonces, ahorita va la alarma, la letra B, que es puro buzzer, y vamos a escuchar ahorita
De hecho tiene un solo nivel de volumen, no se puede cambiar y es un solo patrón, no cambia como otros modelos. Okay. Ahí está. Ahí está, ya lo apagamos. Ok. Entonces, ya ahorita por ejemplo, ya la callé la alarma. Sonó a las 12:26. Vamos a ponerle 12:28. Que vuelva a sonar, pero esta vez con la radio. Y ahorita va a sonar la alarma letra A con la radio. Podría sonar con la casetera, pero como no está el botón abajo ni hay cassette, por eso va a sonar con la pura radio. Ok. 12:27 es la hora en la cual va a sonar la alarma letra A. Ok, vamos a esperar un poquito. Y no darnos cuenta de que también podemos tenerlos nosotros. Da gracias por lo que va bien, pero da gracias de... Ahí está, ya lo callamos. Y el volumen de la radio ya tú lo dejas previamente. Tú dices en qué estación y a cuánto volumen, ¿ok? Y en qué banda, etcétera. Vamos a instalar un cassette y vamos a indicarle, vamos a cambiar esto. La alarma B, dije que a las 12:28 me va a pasar al 29 para que en la alarma, a ver, 29, que suene al 28. Ajá. Presiono el de cassette y ahorita va a sonar en modo cassette la alarma letra A las 12:28. La letra B va a ser a las 12:29, pero va a ser solamente con radio, ya no va a ser con buzzer. Ahí está. Chequen. Está el cassette. Ok. Ahí está. Ya la silenciamos con el snooze. Entonces ahí quedó manifestado que la alarma de cassette efectivamente sí está respondiendo bien. Vamos a esperar ahora la alarma B, pero en esta ocasión va a ser con la pura radio. Mientras tanto voy a configurar la alarma letra A que suene con buzzer. Ok. Ahorita a las 12:29. Radio. Y si alguien está lejos de Dios, después de haber recibido un don extraordinario, Ahí está. Ya entró la alarma letra B, que eran las 12:29. La alarma letra A, que eran a las 12:28, esa ya la escuchamos. Y bueno, por ejemplo, ahorita cambiamos a buzzer y volvió a tocar el cassette. Porque, por ejemplo, al cambiar aquí en este interruptor de la alarma A, al moverlo a buzzer, ya queda sin efecto que el cassette se utilice como alarma. ¿Ok? Por eso empezó a reproducir el cassette de nueva cuenta. ¿Ok? Entonces, pero si tú tienes, por ejemplo, una alarma activa en la letra A y tienes seleccionado Tape Radio, entonces, aunque le des playback, no va a hacer nada. Tienes que quitar la opción de tape a buzzer y ahí está otra vez tocando. Ok. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ir con... ¿Qué dijimos? Bueno, esta misma alarma, la letra A, 12:31. A las 12:31 va a sonar la alarma A con el buzzer. Ok. Ahí está seleccionado buzzer, zumbador, y ahorita va a sonar. Mira aquí, por ejemplo, ahí está en buzzer
y el otro se quedó en radio. Okay. Aquí en la letra A ya no está el modo cassette o radio. Okay. Ahorita cae en 31 y va a pitar. Ahí está, perfecto. Ok, está silenciado. Y vamos a eliminar las alarmas. Letra A, fuera de servicio. Letra B, fuera de servicio también. No hay alarmas. Entonces, cuando no hay alarmas, sobre todo en la letra A, aunque esté en buzzer o en tape, cualquiera de los dos, tú vas a presionar playback y va a tocar la música. ¿Está? Ahora estoy cambiando a buzzer, sigue tocando. Está. Ok. Vamos a escuchar otro cassette y prestar atención a lo que es la calidad del megabass. Ok, vamos a poner esto aquí. Listo. Vamos a regresarlo. Solo se autodetiene cuando termina de rebobinar. ¿Está? Y también cuando está reproduciendo una cinta, solo se autodetiene cuando ya se terminó el lado. Igual para adelantar sin problema. Vamos a dejarlo más tiempo adelantado. Un poco más. Está larga la canción. Ahí ya se acabó. Y ahí comienza otra canción. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay, I'm sorry. All the doors are closed and I end up alone, I only call you when I'm fading. Ok. Vamos a poner de vuelta este cassette.
pues ahí lo tienen, este equipo radio despertador con casetera integrada. Como les había dicho antes, sirve como radio AM/FM, como casetera y reloj despertador. ¿Okay? Está funcionando, como ya vieron, muy bien. Me gustó mucho lo que les dije al principio, el diseño que tiene resaltada la leyenda de Sony, está muy bonito. Todo su ventanita aquí del cassette y la recepción, la calidad de detección de cuadrantes está muy buena, está muy suave, aunque no parezca con esta antena de cable. Pero bueno, el único detalle que va a tener físicamente esta radio es acá en la parte posterior, y vamos a ver que aquí se le quebró unas rejillas, por lo mismo que he dicho antes, que los traen pues con otros equipos en volumen y pues no son protegidos de manera correcta. Entonces esto es lo que pasa, pero pues ya vieron que no le afectó absolutamente en nada lo que es el desempeño. En la parte de la base vamos a ver que tiene lo que es su respaldo para, bueno, utiliza una pila de 9 volts y es un respaldo para en caso de un apagón, en caso de que haya un apagón, un corte de suministro eléctrico, no se vaya a perder lo que es el horario, la configuración de las alarmas, etcétera, etcétera, y que no vaya a, pues ahora sí que haber falla y que se quede la persona sin que suene la alarma. Ok, entonces para eso es el respaldo. Gran parte de los equipos Sony traen respaldo, algunos no traen, pero hay muchos modelos que sí lo traen. Ok, entonces pues bueno, ahí lo tienen. El equipo está ahora sí vuelta de nueva cuenta aquí puesto ya para seguir sonando de manera correcta. Les voy a dejar en la descripción el enlace a nuestra tienda, nuestra eShop, por si alguien está interesado en adquirir el equipo. Y también les voy a compartir el video corto donde se mostraba cómo estaba el radio antes de ser reparado, que no estaba funcionando, no tocaba absolutamente nada de cintas. Entonces pues bueno, ok. Igualmente les vamos a compartir en la descripción otro enlace donde estamos reproduciendo música con derechos de autor en esta unidad, para que puedan tener una mejor apreciación sobre cómo se escucha la música de artistas conocidos, ya que en este video, por cuestiones de copyright, tengo que usar pues música que no tiene derechos de autor. ¿Ok? Bien, pues de esta manera llegamos al final de este video demostrativo. Espero que les haya sido de utilidad, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, compartan, comenten, apoyen con un like, suscríbanse. Muchas gracias a la gente que se va suscribiendo, muchas gracias. Aquí en este canal tenemos videos demostrativos de infinidad de equipos de audio, video y de imagen también. Entonces vamos a estar al pendientes. Aquí pueden comentar lo que gusten referente aquí al equipo. Nos pueden contactar vía Instagram también. Pues bueno, ok, ahí vamos a dejar todos los contactos. Ok, bueno, pues ahora sí me despido, no sin antes agradecer su atención. Yo soy Gus Walker, muchas gracias por haber visto este video y les deseo que tengan un excelente día. Saludos a todos, muchas gracias, nos vemos, hasta luego.